Muy bien, de vuelta hablamos del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Les decíamos, invitamos al presidente de ese cuerpo deliberativo, por lo menos hasta el 7 va a ser 7 de diciembre, ¿no? En realidad hasta el 10 porque, ¿qué tal? Buenas noches. En realidad hasta el 10 porque hasta el 10 asumen las nuevas autoridades, pero el 7 se hace la elección. ¿Y por qué adelantaron? El 7 de diciembre a las 7 de la mañana. Tenemos un año atípico en primera instancia porque la Carta Orgánica y las facultades que establece la Presidencia nos da la posibilidad, cuando son años en los cuales no ingresan nuevos concejales y no hacen los juramentos correspondientes, nosotros tenemos la posibilidad de poder mover la fecha en base a los días hábiles, obviamente siempre con anticipación al 10, ¿no? Y en este caso el día 7 de diciembre es el último día hábil de esta semana, por ende se hace la elección de autoridades el día 7 a las 7 de la mañana en el HCD. Eso no quita que ingresaría en nueva función a partir del 10 de diciembre, un año como establece nuestra Carta Orgánica, nuestro reglamento interno. 7 de la mañana, temprano, ¿eh? 7 de la mañana, arrancamos tempranito. Se estima que no va a ser muy larga, no como el año pasado. Bueno, pero yo digo, este 7 de la mañana es porque piensan que se va a extender mucho, que va a haber mucha discusión, mucho debate, ¿o no? No, yo creo que las 7 de la mañana es un horario normal donde la mayoría debería estar trabajando, entonces creemos que un horario, otra cosa sería que sesionemos a las 5 de la mañana, que ya estaríamos planeando cosas raras, no sé si sería en ese horario, pero 7 de la mañana un horario en el cual normalmente ingresamos a trabajar tanto los empleados como los concejales. Normalmente los jueves se establece 9 de la mañana porque tenemos que preparar el plan de labor y bueno, un montón de cuestiones previas al comienzo de la sesión, por eso se establece las 9 y no las 7 de la mañana. ¿Buena experiencia? No, excelente. Yo creo que tuvimos un año en el cual pudimos avanzar mucho en la legislación en la ciudad de Posadas, por lo menos en lo que respecta al Consejo Deliberante. No tuvimos la misma suerte de años anteriores donde el intendente podía o tomaba la decisión de promulgar y publicar las ordenanzas, porque este año hemos tenido un récord de ordenanzas vetadas en el municipio de la ciudad de Posadas y hemos tenido récord en la cantidad de decretos municipales. Esto significa que hemos tenido un ejecutivo que todo el año se basó en su decreto, creo que ya está pasando el número 2000, y estamos hablando que en el periodo anterior los decretos no llegaban a los números 500, es decir, que hubo una falla, digamos, la parte del Ejecutivo con respecto a la legislación del Consejo Deliberante. Hemos tenido muchísimas ordenanzas buenas que hemos sancionado, que hemos debatido mucho tiempo en el recinto para poder darle la forma que sea necesaria para beneficio de la ciudad, y resulta que cuando llegaba el Ejecutivo terminaban o vetadas o terminaban en el Triángulo de las Bermudas, que uno no sabe todavía qué sucedió con esa ordenanza, porque nunca fue notificado al cuerpo si fue vetado o fue publicada, en fin. Entonces creo que estos son cosas que nosotros debemos corregir el año que viene, porque más allá de las mezquindades políticas, ahí está el pueblo de la ciudad de Posadas que necesita soluciones concretas, y la legislación es parte de esa solución, ¿no? Con ordenanzas claves, siempre pensando en beneficio de todos los posadeños, no en mezquindades o discusiones políticas o simples autoridades que puede demandar o no un proyecto de ordenanza. Pero no han podido limar asperezas durante todo el año con los... La verdad que es difícil, ¿no? Es difícil porque cuando uno quiere limar asperezas tiene que establecer una vía de comunicación, y cuando no tenemos comunicación es muy difícil que pueda haber un trabajo consensuado. Yo he intentado hablar muchísimas veces con el intendente, no he tenido respuesta. Hemos hablado algunas veces vía telefónica, de celular a celular, pero la verdad que fueron muy pocas en la cual no pudimos comunicar y consensuar los temas necesarios. Entonces en alguna cuestión es muy difícil cuando uno plantea herramientas legislativas que son siempre para beneficio de una ciudad. Entonces si el intendente no pretende aceptar de cierta manera esa herramienta legislativa, es muy difícil que nosotros podamos tener una vía correcta, ¿no?, de consenso y demás cuestiones. Creo que todavía no pudo digerir de cierta manera, ¿no?, que el Consejo sea opositor y que la sociedad haya votado un Consejo opositor. Ahora, yo cada vez que me interiorizo de que vos, como corresponde, la Carta Orgánica, digamos, asumís el cargo de intendente ante la ausencia del intendente municipal, digamos, me pongo a pensar, ¿te vas al edificio municipal o asumís como intendente y te quedás en tu despacho en el Consejo Deliberante? Fueron muy pocas veces, la verdad que he firmado solamente un decreto como intendente, que fue mi salida, porque estaba a cargo de la intendencia, fue lo único que firmé en todo este año. Pero fueron varias las veces que suplantaste, no, digamos. Muchísimas, por eso es llamativo, ¿no? Porque el intendente reclama
que cuando él se va quedo yo como intendente, pero resulta que viaja todos los fines de semana, entonces es un poco contradictorio, ¿no? La postura, cuando en gestión anterior el intendente prácticamente no salía de la ciudad y se quedaba en función de manera constante, pero en este caso casi todos los viernes o los jueves yo estoy asumiendo la intendencia en la ciudad de Posadas, algo que es difícil, ¿no? Porque asumo la intendencia provisoria. Obviamente el gabinete no es mío, por ende no tengo comunicación. Imagínate que no puedo hablar con el intendente, voy a poder hablar con un secretario en la ausencia de él. Entonces como que la ciudad queda un poco a la deriva, porque no están los mecanismos políticos establecidos cuando uno asume tal responsabilidad como es la intendencia. ¿Cuáles fueron los temas más relevantes que crees que se trataron este año y que pudieron avanzar y que se pudieron concretar desde tu óptica y de tu interés? No, yo creo que fueron muchos, ¿no? En primera instancia tuvimos un principio de acuerdo con, por ejemplo, lo que fue el boleto obrero, que tanto discutimos y planteamos, pero al final después obviamente termina en el veto nuevamente del intendente y algo que no pudimos avanzar. De poder devolver la facultad del transporte público al Consejo Deliberante, también fue un proyecto de mi autoría, en el cual lastimosamente tampoco pudimos avanzar, porque el Ejecutivo, si bien plantea lo del transporte público, por otro lado él quiere seguir manteniendo esa facultad que le establece la Carta Orgánica y lógicamente la legislación. Parece sencillo volver las facultades al Consejo Deliberante cuando uno tiene mayoría, pero no lo es así, porque necesitamos mayoría simple para modificar, pero necesitamos los 2/3 que sean 10 votos para reinsistir cuando el intendente nos veta las ordenanzas. Entonces la verdad es que los mecanismos legales no son tan sencillos como parecen por ahí afuera. Hoy tenemos un problema grave en el transporte público en el cual el Consejo podía haber aportado algún tipo de solución. No podemos porque lógicamente no está dentro de nuestras facultades. Hablando de transporte público, avanzamos una ordenanza del Comité de Costo, en el cual también terminó vetado para saber cuál es el costo real del pasaje colectivo. Hemos tratado muchísimo ordenanza en tema tierras, bueno, al final terminó en un conflicto en el tema de terrazas que no pudimos llegar a sesionar por ese tema porque no ingresó ningún pedido de liprova formal. Se habló mucho de un proyecto de terrazas, pero la verdad que lo único que ingresó fue un informe en el cual el intendente pasa al Consejo Deliberante para informarnos de la situación, pero no así el proyecto para brindar una solución. Proyectos de mi autoría han quedado pendientes muchísimos, en el cual planteé el tema de la reforma del reglamento interno, el manual de técnica legislativa. Tenemos un reglamento interno que funciona del año 84, nunca fue reformado, lógicamente necesita actualización y donde tenemos muchos baches para la hora de legislar con respecto a nuestro reglamento. He avanzado sí en una ordenanza con respecto a la grooming, en el cual fue aprobado y mágicamente fue el único proyecto de mi autoría que no fue vetado en el Consejo Deliberante ni en la Intendencia. Significa que hoy tenemos un programa de prevención contra el grooming en el cual se debería empezar a aplicar desde el Ejecutivo. Temas obras, hemos presentado muchísimos proyectos en lo que va del año. Nuestro bloque ha presentado más de 400 proyectos con respecto a obras con el concejal Juan Rosberg, en el cual planteamos las diferentes obras que necesita nuestra ciudad para obviamente la mejor circulación del tránsito y obviamente prevención. Hemos trabajado mucho con el tema de salud, el tema de dengue, es decir, hubo un abanico de ordenanzas en el cual hemos trabajado todo este año, que en algunos casos fueron ordenanzas que no fueron vetadas, pero en la mayoría de los casos hoy tenemos los vetos nuevamente en el Consejo Deliberante, que simplemente son herramientas para que el vecino pueda estar mejor y que el intendente le da la posibilidad de poder implementar ciertos programas. Y bueno, el proyecto más cuestionado y el que más tensión está generando es el presupuesto que todavía no hemos tratado, ¿no? ¿Y qué están esperando? Estamos esperando los informes del Ejecutivo con respecto a algunos temas. Nosotros hemos hecho diferentes reuniones de comisiones, pero no hemos sacado algunas dudas, todavía quedan muchas. Por ejemplo, en mi caso fue una de las preguntas que le he hecho al secretario de Hacienda, que tiene que responder esta semana en una nueva comisión de presupuesto, donde él va a tener que venir a explicar, por ejemplo, en el tema de salud, el presupuesto comparativo del 2016 al 2017, el Ejecutivo está disminuyendo en más de 5 millones de pesos el presupuesto destinado al área de salud. Esto significa que estamos empezando nuevamente la competencia o de cierta manera la guerra contra el dengue, y resulta que este año para el 2017 tenemos 5 millones de pesos menos en esa área que va a estar destinado justamente a combatir el dengue en la ciudad de Posadas. ¿Cuánto es el presupuesto o rondaría? El presupuesto total del Ejecutivo está arriba de los 1.000 millones de pesos.
pero todos sabemos que a la hora de la realidad ingresa el 40% más, que fue el planteo que siempre hice, ¿no? Donde el Consejo Deliberante hoy tiene un presupuesto real y donde el Ejecutivo sigue teniendo un presupuesto mentiroso. Yo he escuchado hablar mucho de la recaudación, de que bajó la recaudación, de que resulta que el municipio recauda menos, algo que es totalmente mentiroso. La recaudación comparativa del mes de octubre de 2015 a octubre de 2016 ha aumentado un 38% en la recaudación. Esto significa que no hay una merma. ¿Y por qué se miente? Y porque los gastos están por encima de la recaudación. Esto, a ver, es sencillo. Cuando el gasto público es superior a los ingresos, lógicamente uno empieza a producir un déficit en el cual no puede manejar una administración. Si hoy tenemos muchos empleados y masas salariales, es muy difícil que el municipio se pueda estabilizar. Hoy escuché que el intendente planteaba que el Consejo se lleva el 30% de la coparticipación, algo que es mentiroso porque no está en 30%. O sea, la recaudación hoy municipal está arriba del 70%, es decir que así todos, con la crisis comercial que hoy tenemos en la ciudad, los comerciantes y los empresarios siguen pagando sus impuestos y están en 38% por encima de lo que fue el año pasado. Lo que sí mermó fue la coparticipación, que mermó un 2, un 13%, es decir que si uno hace un comparativo, el municipio por sí está arriba en más 25% de recaudación de lo que fue el 2015. ¿Querés seguir siendo presidente del Consejo Deliberante? ¿Y por qué si la respuesta es positiva? A ver, yo siempre planteé que uno tiene que ocupar los lugares en los cuales la sociedad no dé la posibilidad de estar, y en este caso donde los concejales no dan la posibilidad de estar. Yo creo que si el Consejo interpreta de que hemos hecho un año de gestión bueno, en el cual se pueda plantear de que puedo ser útil nuevamente en la presidencia, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero esto depende de 14 concejales que con su voto tienen que definir quién es el presidente del Consejo Deliberante. Por mi lado, lógicamente me gustaría, porque me siento capacitado y considero que hemos hecho un año con una gestión importante dentro del ámbito de la ciudad de Posadas, pero así también soy consciente que somos 14 concejales que tenemos las mismas posibilidades de presidir el Consejo Deliberante y tal vez las mismas capacidades para llevar adelante una buena gestión. Esto va a depender del consenso que tengamos entre los 14 concejales, y si entendemos de que puedo continuar una gestión que favorezca a la ciudad de Posadas, seguramente será así, y si tiene que ser otro concejal, también estoy dispuesto a acompañarlo. Se viene un año electoral, digamos, legislativo. Ustedes siguen siempre dentro del masismo, ¿no? Siempre dentro del masismo, seguimos trabajando con Sergio, incluso ahora el 17 de diciembre tenemos un acto en Tigre, en el estadio, en el cual se va a llevar adelante un encuentro nacional de juventud, de masa, en el cual nosotros vamos a participar con la provincia de Misiones. La idea es que podamos llenar el estadio en Tigre y podamos charlar con Sergio justamente planteando diferentes puntos que van a llevar adelante un resumen final en propuestas claras para lo que son las propuestas que Sergio lleva al Congreso de la Nación, y en este caso escuchando a los jóvenes y viendo la necesidad que tiene la juventud en todo el país. Las mujeres también fueron avanzando mucho. La diputada Silvia Rojas también tiene el 12 de diciembre una charla en la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la ley de paridad, algo que todavía estamos esperando que podamos tener un tratamiento positivo dentro de lo que significa la provincia de Misiones. Bueno, quiere decir que hay algunos otros jóvenes más también que digamos presiden consejos deliberantes en el país dentro del masismo. No, dentro del masismo por lo menos no conozco de las otras fuerzas, pero dentro del masismo yo sería el único joven que preside un consejo deliberante. Bueno, esperemos que el año que viene sea un año útil para todos y que aquellos que participan, ¿o hasta cuándo tenés? Termino el año que viene, el año próximo. El año próximo, el 2017, el 10 de diciembre termina mi mandato de concejal. ¿Podría ser candidato? Podría ser candidato, el año que viene. Gracias. Gracias.